Hoy arrancamos la clase del 4 de mayo. Al final de esta presentación van a encontrar las actividades, ¿sí? Vamos a seguir trabajando con la evolución de los seres vivos y ampliando lo que ya estuvimos viendo. Nosotros arrancamos con la evolución biológica, ¿sí? Que es totalmente opuesta al fijismo, porque era defendido por el creacionismo. ¿Se acuerdan que ellos afirmaban que todos los seres vivos habían sido creados por un Dios creador y que no cambiaban a lo largo del tiempo? Lo que pasa es que, después lo que se considera un hecho histórico es que se ve la presencia del registro fósil, la anatomía comparada, desarrollo embrionario, la biología molecular, que son evidencias que los organismos se van transformando y van cambiando a lo largo del tiempo. Nosotros por ahora estuvimos trabajando con el registro fósil y la anatomía comparada, y es por ahora con lo que vamos a seguir trabajando. Pero vamos a agregar las explicaciones de Lamarck. Bien, otra vez, repasando. Nosotros ya vimos el creacionismo, que decía que todos los seres vivos habían sido creados por Dios, el fijismo, que afirmaba que las especies no varían, no evolucionan, no cambian, siempre se mantienen tal cual las creó Dios. Otra teoría era el catastrofismo, que lo que afirmaba era que había una alternancia de catástrofes naturales y creaciones masivas. O sea, había una catástrofe, se extinguían masivamente los seres vivos, entonces había otra creación de Dios y aparecían los seres vivos nuevamente. Como por ejemplo la extinción de los dinosaurios. Mueren los dinosaurios, se extinguen y aparecen todas unas nuevas especies. Los transformistas, en cambio, decían que los seres vivos, en su intento por sobrevivir, van cambiando a lo largo del tiempo, se van transformando, ¿sí? Y obviamente era opuesta a las tres anteriores, no a las tres anteriores, al catastrofismo y al fijismo, porque en realidad fijismo, catastrofismo y transformismo eran creacionistas, porque en ese momento no había otra forma de que se explique el origen de los seres vivos más que una creación divina. Pero lo que sí afirmaban era que los seres vivos se iban transformando. En ese entonces lo que sí había eran evidencias a favor del transformismo. Por un lado eran los fósiles, que eran los restos de partes duras de organismos que existieron hace miles de años y que se conservan en la actualidad. Partes de huesos, dientes, básicamente son restos de esqueletos que se fueron mineralizando, quiere decir que sus células fueron reemplazadas por minerales y quedaron en estado mineralizado. Por eso se pueden conservar a lo largo de miles y miles de años, ¿sí? Porque no todos los organismos que mueren dan origen a fósiles, solo en situaciones particulares, ¿sí? Y se conservan. Por otro lado, la anatomía comparada, ¿qué pasó? Fue comparando distintas estructuras y distintas funciones de los distintos organismos. Por ejemplo, acá ven que tenemos la extremidad de un humano, un brazo, un ala de un murciélago, un caballo, una ballena y un cocodrilo. ¿Y qué pasó? Fíjense, acá les marca en celeste el húmero. Fíjense que en el brazo, en el ala del murciélago, en la pata del caballo, en la aleta de la ballena, en el ala del ave y en el ala del cocodrilo, está presente el húmero. Lo mismo pasa con el cúbito, el radio y los carpos. Los carpos son los huesecitos que están antes de los dedos de nuestras manos. Fíjense que a pesar que en algunos organismos las extremidades se usan para nadar, en otros para volar o en otros para caminar, pero están formados por los mismos huesos. Entonces esto indica que hay un antepasado común, que entre todos estos organismos tan diferentes o de estilos tan diferentes de locomoción, hay un antepasado en común, un antecesor, ¿sí? Que es igual a todos. En la actualidad, hablamos de evolución biológica. Al proceso de transformación
de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. O sea que estas transformaciones, estos cambios producidos en sucesivas generaciones, es a lo que se llama evolución biológica. Tienen que pasar varias generaciones, no de una generación a otra, ¿sí? No de padres a hijos, sino varias. Ya más en la actualidad, los representantes de estas teorías evolutivas, en realidad del siglo XIX, fueron Lamarck y Darwin. Hoy nos vamos a centrar en la hipótesis o la forma en la cual Lamarck, que era un naturalista francés, explicaba la evolución biológica. Lamarck creía, ¿sí?, que los seres vivos se iban transformando desde los más simples hasta los más complejos. Es decir, nacías un microorganismo y a lo largo del tiempo y de las sucesivas generaciones, ese microorganismo se iba transformando hasta llegar a ser un humano, que era como la cima o la cumbre de la evolución. También consideraba que los cambios en el ambiente generaban una necesidad de los seres vivos que los llevaba a adaptarse. O sea, había un cambio ambiental, ante ese cambio ambiental se le genera al organismo o al ser vivo la necesidad de cambiar. Es como si dijera, bueno, Mar del Plata de repente se vuelve clima polar. Entonces a los seres humanos nos empiezan a crecer los pelos y estamos cubiertos de pelos como perros y gatos, porque nos tuvimos que adaptar para abrigarnos al clima polar de Mar del Plata. ¿Se entiende la idea? También explicaba la ley de uso y desuso, y que se fortalecían las estructuras más utilizadas y se atrofiaban las que no se utilizaban. Por ejemplo, el dedo meñique de los pies de los seres humanos. Como no lo usamos y no se usa, a lo largo de las generaciones ese dedito va a tender a desaparecer. Pero de la misma forma, como usamos mucho el dedo índice del mouse, por ejemplo, por decir algo, se va a desarrollar más y va a crecer. ¿Sí? Son ejemplos groseros que les estoy dando yo para que entiendan estas afirmaciones que daba Lamarck. Otra afirmación que daba es que según la herencia de los caracteres adquiridos, las características de un ser vivo, adquirida de su interacción con el ambiente, eran transmitidas a su descendencia. O sea, las características que un ser vivo adquiría, ahí quedó mal escrita la palabra, de su interacción con el ambiente eran transmitidas a su descendencia. Acá el ejemplo de la fotito es de los elefantes. Ven que el primer elefante tiene una trompa más corta que el segundo elefante. ¿Por qué? El primer elefante se le generaba una necesidad para adaptarse al ambiente. Y era que era un elefante muy alto y tenía que llegar al agua, que el agua estaba en el piso. Para lo cual tuvo que empezar a usar mucho su trompa, y ahí entra en juego la ley del uso y desuso. Entonces tuvo que usar mucho su trompa y estirarla, ¿ante qué? Ante la necesidad de llegar a tomar agua. Y así es como el elefante logró estirar su trompa. Como el elefante estiró su trompa, sus hijos entonces van a tener la trompa más larga. ¿Sí? Esto es a modo de decir, bueno, a ver, yo me tiño el pelo de rojo y mis hijos van a tener el pelo rojo. Yo me hago físico-culturista y desarrollo toda una masa muscular, entonces mis hijos van a nacer ya todos con los músculos marcados y con los músculos desarrollados. Esa era la idea que tenía Lamarck en ese momento, ¿sí? Piensen, porque ustedes ahora se van a reír de cómo podía ser eso, que uno ahora sabe y se da cuenta que no ocurre, pero piensen que Lamarck vivió en el 1700. Entonces, muy poco se sabía de la ciencia, muy poco se sabía de un montón de cosas que hoy ustedes manejan sin haberlas estudiado y que hoy saben que no pueden ser posibles. Pero en esa época no. Él se daba cuenta que había transformaciones, pero trataba de explicar cómo ocurrían desde una visión del 1700, otra vez, ¿sí? Bien. Ahora les dejo yo acá el link con el siguiente video
que va a ampliar un poquito lo que yo les estuve explicando de Lamarck, con un breve cuestionario, ¿sí? La pregunta 1 es una apreciación personal que tienen que dar ustedes, es una respuesta que tienen que dar en base a lo que yo expliqué, más el video, pero lo tienen que redactar con sus propias palabras. Y después, en el ejercicio 2, estas afirmaciones, que son explicaciones que daría Lamarck de la evolución, indicar, bueno, a ver, cómo ocurriría según Lamarck, ¿sí? Cualquier consulta, si ustedes ven que no entienden, me escriben y me van consultando, ¿sí? La idea es que esto lo entreguen para el lunes que viene, el lunes 11. Nos vemos, chicos.